¿Qué es algo que no se puede entender hasta que lo experimentas? 1. El duelo no llama a la puerta, irrumpe sin avisar. Podrías imaginarlo como tristeza, pero es más como sentir que te van deshilachando mientras el mundo sigue girando. Un momento estás funcionando normalmente y al siguiente te encuentras parado en el pasillo de los cereales con lágrimas en los ojos porque tu persona amaba los Fruity Pebbles. No lloras por recordarlo porque eso nunca se olvida, para siempre. 2. El dolor crónico es un ladrón silencioso que te roba la energía. El sueño, los amigos, incluso la dignidad, cambia tus días sin pedir permiso. La gente te dice, te ves bien, y tú sonríes, porque explicar que tu cuerpo se siente como si lo estuvieran abriendo por dentro, luego lo enyesaran y enterraran, solo haría que el ambiente se vuelva más pesado. 3. La infertilidad es un duelo que algunas mujeres cargan en silencio hasta la vejez. El duelo de no haber llegado a ser madres. No es ese dolor reciente de intentar y no lograrlo, sino ese desgaste largo de los años que pasan. El silencio en casa, las fiestas y vacaciones con los hijos y nietos de otros. Es un tipo de vacío que no grita. Simplemente se queda ahí, escondido detrás de la fortaleza que tuviste que construir para seguir adelante. Y la gente deja de preguntar, asume que ya encontraste una especie de paz. 4. El amor. Un amor tan profundo y que ata el alma que no se puede poner en palabras. Ya sea hacia un hijo, pareja, amigo o padre, te desarma y reorganiza cada pedazo de ti. Sientes su dolor como si fuera propio. Te duele cuando ellos sufren, te iluminas cuando ríen. Cambiarías de lugar con ellos en un instante para que no sientan nada de ese sufrimiento, y lo dices de corazón. 5. La depresión es como vivir bajo el agua. Los sonidos suenan lejanos y apagados, la luz apenas llega. Y de repente, la superficie, esa alegría, propósito, motivación parece estar a kilómetros de distancia. Recuerdas cómo era importarte algo, pero hasta ese recuerdo se torna como una historia inventada. Un ciclo de sueño inquieto, cansancio constante y la esperanza de no estar aquí un día más, pero estás. O tristemente, no. 6. La pobreza. No la que te hace ajustar el presupuesto, sino la que te hace contar monedas, saltarte comidas, dormir en refugios, deambular por la ciudad aterrorizado y sonreír cuando tu hijo te pide algo que no puedes comprar. Te enseña una fuerza que el mundo rara vez reconoce. La creatividad, la resistencia y la dignidad silenciosa de presentarte de todos modos. 7. El cuidado de otros es algo que muchos no entienden. Sea sostener a un bebé con cólicos a las 3 de la madrugada, alimentar a un padre envejecido o tomar la mano de un ser querido en sus últimos días. Te conviertes en un faro y en la orilla al mismo tiempo. Siempre te necesitan. Y a veces, lo que más anhelas es ser tú quien reciba ese apoyo. 8. La crisis verdadera cambia la forma en que respiras. Cuando no hay luz, suenan las sirenas, tu ciudad está siendo bombardeada, tu casa y tu barrio arden, no, actúas a la altura, más bien te hundes en el instinto, tomas decisiones duras en segundo. Después, cuando se calma todo, cargas con un silencio tan pesado como una cicatriz. Pero a veces, algo hermoso se cuela, no debe ser realmente visto. Que alguien sea testigo de tus defectos, de tu desorden, de tu vulnerabilidad y se quede, eso es un milagro silencioso. No todos lo reciben, mucho menos creen en ello cuando sucede. Pero si pasa, descompone años de esconderse. Hay cosas que no se pueden explicar. Solo se pueden soportar, amar en el proceso, y vivir. Y a veces, sobrevivirlas te hace más suave, no más débil, porque ya conociste el peso. Y nunca desearías que otra persona lo cargue sin estar ahí a su lado, acompañándola, aguantándolo. El duelo no es solo sentirse triste, es un dolor que lo consume todo, que duele más que cualquier otra cosa que hayas vivido. No es solo emocional o mental, también duele físicamente. Respiras con dificultad, duele estar vivo sin esa persona. Es como un vacío profundo en el alma. Mientras al mismo tiempo sientes cada emoción con una intensidad que parece que el cuerpo no puede soportar, todo junto y de golpe. Es el peso inmenso del amor que sentías y la desesperación por quererlos de regreso, mezclado con una rabia sin dirección hacia lo injusto de la situación. Es esa sensación paralizante de no poder hacer nada para cambiarlo ni traerlos de vuelta. El golpe que sacude el mundo al darte cuenta de que realmente se fueron para siempre. Ese impulso de rendirte, y al mismo tiempo, la fuerza para seguir adelante. Todo eso, junto con la confusión de intentar entenderlo y pensar en cómo continuar viviendo. A todos nos toca vivirlo alguna vez. Es el dolor más grande que enfrentarás, no hay nada comparable. Pero, a la vez, ese sufrimiento vale la pena por haber amado a alguien con tanta intensidad. El tiempo que compartiste con esa persona, los recuerdos que quedan vivos en tu corazón y que te impulsan a seguir, hacen que valga la pena el riesgo de ese dolor cuando un día la pierdes.
Aceptar la propia muerte. Hace unos meses tuve que ir al hospital porque sentía una opresión en el pecho. Mi corazón latía tan rápido que me dolía y no podía respirar. Durante los 30 minutos que duró el camino, mi visión comenzó a nublarse. Los oídos me hicieron un pop. Sentí un mareo extremo y poco a poco empecé a perder la sensibilidad en los pies, luego las piernas, los brazos, hasta que el cuello y la mandíbula se me adormecieron. Sentí un cansancio como ninguno otro que haya experimentado antes o después. Algo tan diferente que solo he escuchado describir a una mujer mayor que pasó por lo mismo, también por un problema del corazón. Recuerdo que en ese momento tuve un pensamiento difícil. Wow. Esto es realmente el final, me voy a morir aquí. Empecé a decirle a mi papá, que iba manejando, que lo sentía por no haber sido un mejor hijo. Le pedí que le dijera a mi hermana que perdonara que a veces fui malo con ella cuando éramos niños, y que cuidara mucho de mi gato. Él me miró preocupado y recogió el acelerador, pasando de ir despacio a casi doblar la velocidad permitida en una zona de 40 km por hora. Más tarde me contó que fue porque tenía el rostro pálido, blanco como la muerte. Estoy convencido de que ese agotamiento físico era mi cuerpo apagándose de verdad. Porque cuando llegamos al hospital apenas podía caminar y me tuvieron que cargar a medias hasta una sala donde me pusieron 2 vías intravenosas para prepararme a recibir descargas eléctricas. No estoy completamente bien, todavía están tratando de entender cómo diablos un joven de 30 años puede sufrir fibrilación auricular. Pero desde ese día no he vuelto a sentir la misma paz o aceptación que tuve en ese instante. Por un momento, comprendí con total claridad. Me voy a morir, nada lo detendrá, es mi momento y está bien. Ya no tendré que sufrir ni preocuparme. Mi papá recibirá el seguro de vida, así que sé que al menos no batallará con las cuentas. Creo que he sido lo suficientemente bueno para ir al cielo, y podré volver a ver a mi mamá. Me parece que es más fácil aceptarlo cuando pasa de forma súbita, en lugar de enfrentar una enfermedad larga como un cáncer. Mi único miedo en ese instante fue la idea de ir al infierno. Sentí cierta tristeza, no quiero morir, pero también sentí que estaba tomando la mejor decisión posible para la situación, yendo con calma en lugar de llorar o gritar. Llorar la pérdida de tu propio hijo es algo que no se puede comparar con nada. Perder a mi hijo de 9 años fue una experiencia totalmente distinta a cuando fallecieron mi papá, mi mejor amigo o mi novio de la secundaria. Ninguna pérdida se parece a esa. Sentir el latido del corazón de tu hijo dentro del pecho de otra persona es una mezcla intensa de alegría pura, un dolor inmenso y todas las emociones posibles entre esos dos extremos. Amar a tu pareja mientras cae en una profunda adicción o alcoholemia tras la tragedia de perder a nuestro hijo es algo desgarrador y difícil de explicar con palabras. Insomnio. Había tenido noches consecutivas en las que me costaba conciliar el sueño y pensaba que eso era insomnio. Pero, la verdad, no tenía idea de lo que realmente significaba. En 2019 atravesé un episodio profundo de insomnio que se prolongó cerca de 2 meses. En el trabajo sucedió algo que me llenó de una ansiedad insoportable. Podía sentir sueño, pero apenas apoyaba la cabeza en la almohada, la vigilia me envolvía por completo. Cualquier ruido tenue o un cambio sutil en la temperatura atrapaban toda mi atención. Mi mente se negaba a encontrar reposo. Si acaso, lograba dormir 1 hora inquieto, pero al despertar, una ola de ansiedad me golpeaba sin piedad. Hasta entonces, me había considerado mentalmente fuerte, había enfrentado casi todo sin titubear. Pero después de 2 semanas casi sin descanso, me vi sumido en una oscuridad profunda, contemplando la idea de acabar con mi existencia mientras las lágrimas rodaban en una habitación sin luz. Finalmente, encontré ayuda en antidepresivos, tiempo, medicinas para dormir y terapia cognitivo-conductual. Y aunque ahora me cuesta un poco más encontrar el sueño que antes, siento esa ola de pánico, el temor latente de que el insomnio regrese. Después de vivir todo esto, puedo asegurar sin dudar que la privación del sueño es una tortura para el alma. Ningún ser humano debería atravesar esa tormenta. El dolor de la pérdida es una desesperación tan profunda que te quita el aliento. Es un sufrimiento físico tan intenso que sientes ganas de rascarte, de salir corriendo de tu propio cuerpo. Esa herida nunca desaparece por completo, queda marcada para siempre como una cicatriz invisible. Solo el tiempo puede ayudar a superarlo. Poco a poco, el amor volverá a filtrarse en tu vida y podrás encontrar la belleza de nuevo. Pero una pequeña parte de ti siempre quedará enterrada junto a ellos. El duelo. Creía que sabía lo que era el duelo, algo triste que sentía pero con lo que podía seguir adelante.
Pero no, en realidad no lo había vivido hasta hace poco. ¿Qué dolor tan profundo es? No soy una persona que se muestre muy emocional. Así que este ha sido el tiempo más largo que he llorado y sentido esa tristeza. Cada recuerdo se sentía como una puñalada en el pecho. Era como si todo a mi alrededor fuera en cámara lenta. Mientras el mundo seguía su curso sin detenerse. Tenía ganas de gritar y llorar a todo pulmón, y a veces lo hacía. Todas las noches terminaba sollozando hasta quedarme dormido. Tengo TDAH, y hay dos cosas que me frustran muchísimo. La primera es que la gente te mira como si fueras un adicto solo porque tomo estimulantes, aunque sean medicamentos recetados por un doctor. De hecho, ya ni siquiera les cuento a las personas que estoy medicado porque las reacciones que he recibido me dejaron mal. La segunda es que nadie entiende realmente qué es la disfunción ejecutiva. Cuando no puedo hacer algo, no es que no quiera o que me falte voluntad. Simplemente mi cuerpo se rehúsa a cooperar. Por más que insista, mis músculos no responden. Detesto hacer esta comparación porque puede sonar fría. Pero es como si alguien en silla de ruedas te preguntara: ¿por qué no te levantas y caminas? La verdad es que, para esa persona es una imposibilidad física. Y con el TDAH, al ser un trastorno invisible, cuando explico esto, muchos piensan que solo soy flojo y se frustran si no puedo cumplir con algo. Un punto extra. Está el mito de que el TDAH es un superpoder porque mi mente procesa información más rápido que la mayoría. Sí, de alguna manera es cierto, pero el problema es que ninguna de esas ideas llega a concretarse. O la disfunción ejecutiva me frena por completo. O un pensamiento se multiplica en 5 más y termino perdiendo el hilo sin posibilidad de rescatarlo. Por suerte, he ido a mucha terapia y encontré una medicación que me ayuda. Mis síntomas mejoraron considerablemente. Para que la gente entienda cómo es tener TDAH, uso siempre esta imagen. Imagínate que estás en un centro de convenciones enorme, con miles de personas hablando al mismo tiempo, un murmullo constante y fluctuante. Escuchas voces, pero ninguna te llega clara ni ordenada. Así está mi mente todo el día, todos los días. Ahora, contrapon eso con lo que siento cuando tomo mi medicamento. Es como estar en una habitación completamente vacía, en un silencio absoluto. Puedes escuchar caer una aguja o el movimiento silencioso de un ratón al otro lado del cuarto. Esa es la concentración que consigo. Es el único momento en que puedo realizar tareas, estudiar o leer sin que el aburrimiento o el caos mental me arrastren cada 10 minutos. Que te sean infiel en una relación de muchos años y el dolor de esa traición se siente como una pesadilla vacía que no te deja ni un segundo de respiro. No puedes dormir ni comer, y aunque intentas no pensar en ello, tu mente no te deja en paz ni un momento. Todo el día, todos los días, revives las heridas más profundas, el sufrimiento más intenso que hayas sentido. Mientras pierdes no solo a tu pareja, sino también a tu mejor amigo y a esa vida que construyeron juntos. Y a pesar de todo eso, tienes que levantarte cada mañana y seguir adelante, porque tienes hijos y no puedes simplemente quedarte tirado en la tristeza. Tuve un accidente en el que me rompí la muñeca, la mano, el brazo y hasta me dislocaron el hombro. Los médicos me recetaron Percocet y algunos amigos me advirtieron que tuviera cuidado, que no me excediera ni prolongara el consumo porque podía quedar dependiente, pero yo pensé, ¿qué tanto pueden ser los síntomas de abstinencia? No debía ser para tanto. Un día, de repente, me desperté en medio de la noche totalmente empapado en sudor, el cuerpo incómodo, sin poder dormir. Ahí caí en cuenta, estaba sufriendo síntomas de abstinencia. Nunca había sentido algo así, y entonces entendí que esto no era ningún juego. Ahora llevo 16 meses limpio después de una adicción de 3 años a los opiáceos, y me siento increíble. A todos los que quieren dejarlo les digo, sí se puede y vale mucho la pena. Nada de dependencia a opiáceos, cero depresión, ni preocupaciones económicas. Créeme, la vida al otro lado es muchísimo mejor. Ver un eclipse total. Nada te prepara para eso, nada. No hay forma de estar listo, a menos que hayas estado en el espacio. Es una experiencia física, casi visceral, que te muestra la magnitud de la luna y cómo se mueve. De repente, el sistema solar se vuelve algo real, y si lo comprendes, es aterrador. Te hace temblar hasta los cimientos ver cómo la luna, esa misma luna que ves todas las malditas noches, pasa frente al sol de esa manera. Depresión, intimidad, violencia, ya sea física o emocional, TDAH, un amor narcisista. Convertirse en padre, ser el padre de un niño con discapacidad, de un niño que además enfrenta desafíos mentales. Escuchar por segunda vez que tienes un tumor cerebral. La traición de alguien a quien amabas cuando te fue infiel. Pensamientos de acabar con tu propia existencia.
Ver a tu hijo con necesidades especiales sonreír y avanzar con valentía. Leer el diario de un familiar que ya no está. La sanadora validación de un terapeuta. Estos son los caminos que he recorrido y que me han quebrado. Y me bastó una sola vez viviendo cada uno para que me transformaran. La vida es una mezcla increíblemente trágica, gloriosamente terrible y fugazmente maravillosa, todo al mismo tiempo o, a veces, un camino solitario y desesperante. Que un oso pardo enfurecido me atacara. Eso fue algo que me llenó de un miedo auténtico, puro. Jamás podré poner en palabras la sensación de terror absoluto y la impotencia que sentí en ese momento. Esto ocurrió hace más de 10 años. Pero aún tengo pesadillas en las que lo veo mordiendo mi brazo y mi hombro. Recuerdo con claridad esos puntos negros en sus colmillos, como si estuvieran grabados en mi memoria. He estado yendo a terapia durante unos 4 o 5 años, pero parece que no me ayuda mucho. No le guardo ningún rencor al oso, fue solo un animal haciendo lo suyo. La verdad es que yo tomé una decisión muy tonta, una que ya sabía que no debía haber tomado. El oso solo estaba siendo un oso. Ser padre cambia la vida de una manera tan profunda y definitiva que yo siento que mi existencia, y la forma en que me percibo a mí mismo, se divide claramente en dos. ¿Quién era antes de ser papá y quién soy después? No soy de esos que quieren poner restricciones sobre quién puede sentir qué, ni mucho menos minimizar emociones ajenas. Pero, la verdad, me da un poco de incomodidad interna cuando alguien que no tiene hijos intenta comparar o poner en paralelo alguna emoción o sentimiento con lo que significa ser padre. No tiene punto de comparación, es algo que no se puede medir ni equiparar. Y para que quede claro, no quieres ni amas a tu perro de la misma manera que yo amo a mi hijo. El suicidio. Muchas personas rápidamente afirman, no entiendo cómo alguien puede ser tan egoísta y querer hacer algo así. Pero en verdad nunca han estado sumidos en un abismo tan profundo de tristeza, dolor y ansiedad donde la única salida que vislumbran es poner fin a todo, aún rodeados por quienes los aman. Y si a eso se le añade el peso de las sustancias y el alcohol, la capacidad de razonar se nubla aún más. Es como si todo se redujera a un túnel oscuro sin escapatoria. He conocido hombres que eligieron ese camino, y que parecían tener una vida envidiable. Una casa hermosa, 3 hijos, un buen trabajo. Entonces, ¿qué se escondía tras esa fachada perfecta que hacía que todo eso no bastara? La vida debe haber sido implacable con alguien que decide partir dejando a 3 niños sin su padre. No es egoísmo, sino un vacío profundo y desgarrador. Me duele cuando la gente juzga sin mirar más allá y los señala de cobardes. Si en vez de eso nos detuviéramos un instante a comprender qué tormentas internas pueden empujar a alguien hasta ese límite, quizás habría menos despedidas prematuras. Perder a un hijo es una herida que marca para siempre. Mi hermana tenía apenas 6 años cuando emprendió el viaje sin retorno. En ese momento yo estaba en la universidad y recibí una llamada de mi otra hermana, que tenía 14. Lo único que escuché fue un grito desgarrador que me partió el alma. Supe de inmediato la magnitud de la pérdida. Siendo la mayor, tuve que mantenerme fuerte para encargarme de todos los preparativos del funeral, pero hasta el día de hoy no deseo que nadie tenga que cargar con ese peso. No logro comprenderlo y sinceramente espero nunca enfrentar algo así. Recuerdo que algunos tíos, siendo ella la única niña de la familia, le decían a mi mamá que dejara de llorar y que simplemente superara la ausencia. Pero ese vacío es algo que mi mamá llevará consigo para siempre. Ella es mi heroína absoluta. Siento un profundo respeto por todas las madres que han perdido a un hijo. La manera en que enfrentan ese dolor y transitan su duelo es algo que jamás juzgaría. Estar en una relación abusiva y a pesar de todo seguir amando a la persona que te lastima. Solo por esos momentos en los que realmente es amable contigo. Se ríen juntos, crean recuerdos bonitos y tienen sus bromas internas. No te trata mal todo el tiempo, si fuera así, no seguirías ahí. Después de esos episodios donde te lastima físicamente, casi terminas olvidándolos gracias a esa mente que intenta protegerte, como un mecanismo para no enfrentar la realidad. En el fondo, mantienes la esperanza de que algún día cambie, pero eso no ocurre. Hoy estoy libre y segura, pero es difícil explicarles a otros por qué aguanté tanto tiempo algo así. Es algo que solo entienden quienes han estado ahí. El abuso narcisista se manifiesta de manera sutil pero deja heridas profundas y duraderas. Con el tiempo, al encontrar la fuerza para seguir adelante, se descubre que casi cada gesto o palabra de esa persona estaba meticulosamente orquestado para controlar y desgastar el espíritu.
Quienes padecen un verdadero trastorno narcisista de la personalidad representan un peligro latente, y su cercanía debería evitarse en todos los ámbitos personal, profesional y, como bien sabemos, también en la esfera política. Pues estos individuos no hacen más que dejar un camino sembrado de víctimas y corazones fracturados a su alrededor. Trabajo en un centro oncológico como flebotomista y también soy sobreviviente de cáncer. Tuve leucemia mieloide aguda y me realizaron un trasplante de células madre. Creo que no te das cuenta de lo injusta que puede ser la vida hasta que te diagnostican cáncer. Logras salir adelante y después ves cómo muchas de las personas que conociste no tuvieron la misma suerte. Eso te hace cuestionar qué te hace tan especial a ti y no a ellos, pero creo que esa es la idea. No soy más especial que ellos, simplemente tuve suerte. Así que mientras siga aquí, me daré mis buenos momentos para llorar en el sofá, hasta que ya no esté entre los vivos. Desde la perspectiva de un hombre, comprender por qué una mujer no denuncia de inmediato después de una agresión tan profunda puede resultar realmente difícil. Hasta que algo sucede muy cerca de ti, tan cerca que transforma por completo tu mirada. Yo solía ser de esos que siempre se preguntaban por qué no hablaban en el momento. ¿Por qué no se atrevían a revelar aquello que les había marcado? Pero todo eso cambió cuando me vi implicado, más próximo de lo que hubiera deseado, en el silencioso encubrimiento de un abuso infantil de gran gravedad dentro de la iglesia a la que asistía. Allí, frente a esa cruda realidad, comprendí muchas cosas que antes ni siquiera alcanzaba a imaginar. Ahora sé que no se trata solo del miedo o la vergüenza. Hay un cúmulo de razones: el terror a no ser creída, el daño psicológico que paraliza, la culpa que la sociedad impone como un peso silencioso, o incluso el riesgo que acecha en el entorno si se atreven a hablar. Es un proceso que puede extenderse por años, o que tal vez nunca se siente lo suficientemente seguro para compartirse. Así que, ahora que lo he vivido desde tan cerca, solo puedo decir que entiendo a esas mujeres y que detesto haber cuestionado alguna vez su silencio. Porque no es tan sencillo como parecía, y el silencio no siempre es una opción sencilla. Psicosis. Muchas personas creen que es un enojo desbordado, una furia incontrolable, perder la cabeza o simplemente una depresión o ansiedad muy intensa, pero no es así. La psicosis es desconectarse completamente de la realidad. Realmente sientes que todos están en tu contra. Y ninguna explicación ni argumento logra sacarte esa idea tan arraigada. Y atención, que delirio es otro término que se emplea erróneamente con frecuencia. Los medicamentos pueden ayudar, incluso puedes llegar a dudar de su eficacia, pero esa sensación nunca se desvanece del todo. Las alucinaciones no son como las fantasías de estar bajo efectos o en un viaje psicodélico, más bien son inquietantes. Te hacen cuestionarte a ti mismo, te sumergen en la incertidumbre de qué es verdadero y qué no, y para colmo, nadie te cree ni te toma en serio. Emerger de una psicosis es aterrador y confuso, porque no logras comprender del todo qué ocurrió. Queda como una neblina en la mente y no sabes qué parte fue real o producto de tu imaginación. Puede generar vergüenza, y las personas que te rodean muestran preocupación y actúan con delicadeza para no incomodarte. Ser padre o madre, no importa cuántos hermanos, sobrinos o sobrinas tengas, la verdad es que no se siente igual hasta que es algo tuyo, algo que vives en carne propia. La depresión es otro tema. Es tan paralizante que a veces ni siquiera te das cuenta de que estás sumergido en ella, y mucho menos sabes cómo salir. Y hablando del TDAH, no es simplemente pereza o distracción. Es como experimentar el mundo de una forma completamente diferente. Nuestra vida moderna, con todo y sus ritmos acelerados, no está hecha para eso. Es como una montaña rusa constante de estados mentales. Pensamientos suicidas. Nadie puede realmente comprender la profundidad de la desesperación y la oscuridad que necesitas atravesar para siquiera contemplar esa opción. Es un tema que la mayoría prefiere evitar. O simplemente ven anuncios superficiales que apenas rozan el problema, en lugar de adentrarse en lo más difícil y ofrecer un apoyo real a quienes lo necesitan. Mucha gente juzga de manera negativa, dice que no lo puede entender, o siente lástima o incluso enojo. Lo digo por experiencia, porque yo he estado ahí. Que te digan tus padres adoptivos con quienes viviste 17 años, no te queremos y no te hemos querido desde hace mucho tiempo. Uf, ¿qué tan largo es ese mucho tiempo? ¿Qué distancia tiene una cuerda?
Yo tenía 21 años cuando escuché eso y me hundió en una depresión severa que duró 5 años. Durante ese tiempo estuve hospitalizada 15 veces. Empecé a cortarme, iba a urgencias de 2 a 4 veces por semana y tuve varios intentos de quitarme la vida. Casi lo logro en uno de esos. Ya estaba en cuidado temporal porque había vivido abusos graves antes. Y para colmo, los malos tratos continuaron por parte de mis padres adoptivos desde que mi gemelo y yo cumplimos 13 años. Fue horrible. Es como si todo tu mundo y tu sentido de identidad se desplomaran de golpe. Después, 10 años más tarde, tu novio de 4 años te traiciona diciéndote: tuve que mentirle a todos sobre ti porque necesitaba la aprobación de ellos. Pues sí, otra vez se hundió mi vida cuando me enteré de todas las mentiras que había contado sobre mí a gente importante en mi entorno. Podría seguir contando todo lo difícil que ha sido mi vida, pero quiero terminar con esto. Hace 2 años me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4 con metástasis. Ya había llegado a la columna y a otros huesos. De nuevo el piso se abrió bajo mis pies, gracias a Dios que soy cristiana. Él me ha sostenido en todo esto, además de muchas otras cosas que ni mencioné. ¿Y cómo va el cáncer? Por ahora bien. Estoy en tratamiento hormonal que ha detenido el crecimiento de los tumores y mientras siga con este tratamiento puedo vivir de forma relativamente normal hasta que los tumores decidan volver a crecer. Sé que tendré cáncer en etapa 4 hasta que muera, y el oncólogo me dio un pronóstico de 8 a 10 años. Ya llevo 2, edito para corregir la ortografía. Vivir con el peso de abusos en la infancia, sumado a diversas condiciones hereditarias que afectan mi cerebro y columna, me ha enseñado a mantener distancia de quienes muestran crueldad hacia quienes enfrentamos discapacidades, hasta que no se ha sentido la hostilidad directa solo por haber resistido los daños infligidos por otros. No es posible comprender el profundo aislamiento espiritual y emocional que se padece día tras día. Esta vivencia me ha legado más enseñanzas que pérdidas. A mis 68 años, pese a las batallas libradas, he aprendido a valorar el verdadero crecimiento y la soledad como caminos de fuerza. Aunque en cuerpo ya no guarde la misma vitalidad, siento una gratitud profunda por haber podido persistir. Es cierto que ya no sigo el ritmo veloz del mundo moderno, pero hace tiempo dejé de inquietarme por ello. Estar presente y firme cuando mis hermanos menores no pudieron es un regalo que jamás subestimo. Lo que muchos desconocen es que no todos portamos la misma capacidad de resistencia. Les pido, por favor, que reflexionen antes de dirigirse a quienes enfrentan dificultades. Sean cuidadosos y amables, nunca presuman conocer lo que no han vivido en carne propia. Estaba sumido en una alucinación profunda. Mi consumo habitual de alcohol había deteriorado gravemente mis niveles, especialmente la tiamina, y mi mente comenzó a crear fantasmas. Estaba convencido de que los rusos de la Segunda Guerra Mundial habían invadido mi hogar y que debía defenderlo a toda costa. Llegué a accionar mi arma un par de veces dentro de la casa, seguro de que observaba figuras amenazantes. Fue mi primo quien, al final, logró arrebatarme el arma y evitar una tragedia. Pasé varios días en la unidad de cuidados intensivos, con la certeza angustiosa de haber causado daño a varias personas y que me esperaba una condena perpetua. En mi mente, los policías me interrogaban en el hospital mientras rostros inexistentes se manifestaban ante mí, sumiéndome en una culpa insoportable. Al salir de la unidad de cuidados intensivos, seguía atrapado en esa confusión, creyendo que todo había ocurrido de verdad. Fue necesario casi 1 hora de conversación con un capellán que, con paciencia, se sentó a mi lado para hacerme comprender que no había lastimado a nadie. Incluso le pedí que buscara noticias en su celular para confirmarlo. Aún así, me tomó semanas poder aceptar la realidad y dejar atrás aquella pesadilla. Y sí, tan pronto llegué a casa, vendí mi pistola sin dudarlo. Quedarse paralizado cuando pasa algo traumático es más común de lo que creemos. Cada vez que alguien comparte una experiencia así, la mitad de los comentarios son del tipo: yo habría hecho tal cosa. Hace poco, un amigo mío fue agredido y en los comentarios vi un montón de gente diciendo que ellos habrían enfrentado al agresor a golpes. Yo le habría roto los dientes. Nadie me hace eso y se salva. Primero que nada, qué comentario más desagradable. Como si decir yo lo habría manejado mucho mejor que tú fuera útil o alentador. Pero lo cierto es que no saben cómo reaccionarían realmente. Aunque en el pasado hayan actuado de cierta manera, nadie puede garantizar cómo se comportará la próxima vez que enfrente una situación así.